Ecuador y el mundo. A esta hora hacemos contacto ya gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo, a quien agradecemos por atender este llamado. Señor ministro, desde el Estudio Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Jorge, Ramiro. Un verdadero gusto estar en su programa y poder conversar con la opinión pública a través de Radio América. Muchas gracias. Mi estimado ministro, lo hemos convocado para analizar el tema de las reformas laborales que entendemos están caminando producto de que hay mesas de diálogo técnicas instaladas con los trabajadores inclusive. Pero la primera pregunta es esa precisamente, si están avanzando en este estudio de reformas laborales con diferentes sectores, muy en particular con los trabajadores, toda vez que hay una situación de posturas distintas, diametralmente opuestas entre el Ejecutivo y los trabajadores, muy en particular. Patricio, le escuchamos una vez más. Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge. Saludos nuevamente a usted, al amigo. Ese es el valor del diálogo, Jorge. Para eso se inventó el diálogo, para conversar sobre temas en los cuales actualmente estamos de acuerdo. Porque si siempre estuviésemos de acuerdo todos los seres humanos, el diálogo sería para hablar de temas que no tendrían esa trascendencia enorme que suelen suscitar los problemas delicados, los problemas importantes. En el campo laboral hay diferentes opiniones, el gobierno tiene la suya. Yo he dicho y he manifestado reiterativamente que no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que han hecho gobiernos anteriores, porque los resultados están ahí al canto, mi estimado Jorge. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, y es rápido decirlo, pero son casi 6 millones de ecuatorianos, 5.700.000 ecuatorianos que viven en la desocupación, en el subempleo, es más, en la informalidad, que hace que si no consiguen una chamba o un cachuelo, como dicen los costeños ese día, o no comen o mal comen. Mire, le doy 2 datos más para redondear la pregunta a su cuestionamiento periodístico. De cada 4 jóvenes, 3 no tienen empleo. De cada 10 mujeres, 8 no tienen empleo. Entonces, la visión del gobierno del encuentro que lo lidera Guillermo Lasso es tener una normativa que aliente la contratación de ecuatorianos en las nóminas de las empresas, sobre todo de las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas. En otras palabras, Jorge, y voy concluyendo esta parte, que los microempresarios y los empresarios medianos pierdan el miedo a incorporar más ecuatorianos a su nómina. Y solo lo puedan es que hay 2 factores. 1, inversión, tanto extranjera como nacional, para acrecentar el giro del negocio. Y 2, que incorporen a través de seguridad jurídica a más ecuatorianos en su nómina. Es más, que abran sucursales a lo largo y ancho del país o de su propia ciudad, que inviertan capital de riesgo, que inviertan las utilidades que eventualmente las han tenido. Esa es la misión y la función del gobierno de Guillermo Lasso. Ministro, acaba de mencionar el tema de inversiones usted como un puntal para la generación de fuentes de empleo nuevas, entiendo. Pero hace poco sufrió un revés el gobierno cuando se archiva este proyecto de ley que era urgente en materia económica. Entonces ahora, ¿cuál es la plataforma donde se asentaría, si no es inversiones, la generación de empleo, ministro? Yo voy a utilizar un adjetivo calificativo algo duro, pero absolutamente real y cierto, mi estimado Jorge, con su veña. Indolencia. Creo que la Asamblea fue indolente al archivar un proyecto de ley, que con los votos que tenían, 87 para ser exactos, Jorge, bien podían haber mejorado el texto, pues a opinión de ellos, a criterio de ellos, a gusto de ellos. Porque el debate legislativo, estimado Jorge, se inventó precisamente para mejorar los proyectos, para mejorar los textos. Yo no conozco una ley perfecta. Yo fui legislador 8 años, 2 de ellos como vicepresidente, Jorge. Y a través del debate legislativo, del establecer o decir argumentaciones diferentes a los del frente, logré, por ejemplo, aprobar 2 leyes, por solo mencionar las 2. La ley a favor de los bomberos, a más de un centenar de cuerpos de bomberos del Ecuador. Y también logré aprobar una ley, siendo yo de oposición, la ley que combate la corrupción en la minería. Pero lo logré a través del debate legislativo. Yo lo que creo es que aquellos
que archivaron deberían, a través del debate, mejorar el texto y aprobarlo, pues, porque si no, están dando las espaldas a 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Pero la realidad es esa ahora, Patricio, la realidad es esa ahora, que no tenemos ley porque está archivada. ¿Cuál es la alternativa entonces para la generación de empleos? Seguir generando seguridad jurídica, y a través de ella, el buen ministro Julio José Prado nos comentó el otro día en la sesión de gabinete que ya hay una firma, una suscripción de inversión extranjera de 2.200 millones de dólares en proyectos a futuro. Es decir, no nos vamos a frenar porque hubo aquella indolencia a la que hago referencia, Jorge. No. Vamos a seguir adelante. Vamos a establecer acuerdos comerciales con Estados Unidos para que venga la inversión, con Japón, con China. Antes pensábamos que con Rusia, con la guerra, eventualmente se complicó con el ataque del señor Putin a Ucrania, pero con Corea del Sur, con México, para ser parte de la Alianza del Pacífico. Yo mismo viajé como vicepresidente de la Asamblea a Chile, cuando el presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico era el expresidente Piñera, precisamente para activar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, que es un mercado enorme. Con esas argumentaciones, con esas armas absolutamente abiertas al mundo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, suele decir el presidente Guillermo Lasso, vamos a suplir aquella indolencia de un proyecto que era bueno. Mira, era tan bueno que le voy a dar un solo ejemplo de lo que aquella ley hubiese logrado. El que los ecuatorianos que compran un bien inmueble ya no tenían que ir a una notaría físicamente, sino que en forma virtual hacían la escrituración de un bien. El mercado de inmobiliario se hubiese reactivado en forma importante. No se olvide usted que la construcción es un alto generador de empleo, alto generador de fuentes de trabajo, pero así actuó la Asamblea. Usted tiene razón en su preocupación, pero vamos a seguir bregando por lograr esa ecuación. Señor ministro, muy buenos días. Más empleo. Muy buenos días, señor ministro, pero la situación se mantiene allí con la Asamblea, es decir, ya se podría avisorar cualquier proyecto que se envíe, cuál va a ser la respuesta. El señor presidente ha dicho que va a emitir decretos, va a modificar reglamentos. ¿En qué medida esto se puede lograr cuando de por medio la situación con la Asamblea, insisto, va a permanecer con esa misma tirante relación? Su lectura es absolutamente válida en el sentido de que si la Asamblea actúa así, con aquella indolencia inherente a la ley, nada nos asegura que actúe en forma diferente en proyectos futuros. Pero esta es la democracia, Ramiro, y vamos a tener que seguir conversando. Tenemos un nuevo ministro del gobierno, conversando con todos, precisamente porque no veo yo, y lo digo en forma personal, yo no veo que legisladores y bloques legislativos le den la espalda a 5.700.000 ecuatorianos, porque ellos también tienen, me imagino, hijos desempleados, sobrinos desempleados, vecinos, hermanos, padres, en fin, parientes y amigos que están en el más clamoroso desempleo y en informalidad. Entonces, frente a ello... ¿Tenemos algún alternativas, las opciones, y generamos una ley como hicieron los países circundantes al Ecuador, que ya modernizaron su legislación laboral? Mire usted, Ramiro y Jorge, que el Código del Trabajo, que data de 1938, 84 años ya, no fue la solución, ni siquiera al final del siglo pasado, peor en el siglo XXI, no fue la solución durante los aciagos días del terremoto de abril del 2016, ni siquiera durante la pandemia. Entonces, por Dios, abramos los ojos, modernicemos la ley laboral de forma tal que más ecuatorianos se incorporen a las nóminas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ministro, en estas últimas reuniones sostenidas con los diferentes sectores de trabajadores, ¿se ha logrado avanzar algo en procura de dejar atrás esa postura radical, por ejemplo, de los trabajadores? Logramos establecer una ruta de diálogo, y esa fue la parte positiva de la reunión que tuvimos hace ya algunos días. Una ruta de diálogo que significa poner en marcha aquellos puntos en los cuales sí estamos de acuerdo y dialogar sobre aquellos en los que no estamos, bajo la óptica de que si hacemos lo mismo, el resultado será el mismo. Repito, si hacemos lo mismo, ahí está el resultado.
Si usted tiene una alineación, y hago una analogía con un partido de fútbol, una alineación que le ha llevado a 10 derrotas consecutivas, por Dios, en el partido número 11 cambie de alineación, haga algo diferente, no ponga la misma alineación porque va a volver a perder. Si hacemos lo mismo que en los regímenes anteriores, con ese código de trabajo que no invita a las medianas y pequeñas empresas a incorporar más trabajadores a su nómina, no hagamos lo mismo. Yo le invito a usted, Jorge, que es un acucioso periodista, igual que usted, Ramiro, a que entrevisten a cualquier empresario, cualquiera, no le doy ni el nombre, cualquiera, sobre todo de las medianas y pequeñas, y pregúntenles, usted, como periodista, ¿por qué no incorporan más gente a su nómina de trabajadores? ¿Por qué no crece su negocio? ¿Por qué no aperturan nuevas sucursales? ¿Por qué si tienen en la Floresta una ferretería, por qué no abren otra ferretería de la misma empresa en el sur de Quito, o en Cayambe, o en San Joaquín? Pregúnteles. Y la respuesta será porque la ley, la normativa laboral, no invita a contratar más ecuatorianos. Seamos prácticos. Ahora, ministro, usted refería también a la situación política, más allá de la situación de inversiones que se va a suplir. Me refiero a la ley que se cayó con abrir nuevos mercados como China, Japón, etcétera. Pero la parte política también miran los inversionistas para invertir. Y se necesita de una estabilidad política y saludable, la que no tenemos en el Ecuador. ¿Cómo superamos eso? Bueno, sí tenemos estabilidad en el sentido de que el gobierno está firme, las opciones de seguir por la ruta del éxito, como lo ha tenido hasta este momento el gobierno. Mire, la gente se olvida rápido, Jorge. Nos vacunamos a 9 millones de personas en 100 días. Ya estamos vacunados el 90 y pico % de los ecuatorianos en primera dosis y el 85% en segunda dosis. Y usted me dirá, ¿y por qué trae el ministro del Trabajo a colación la vacunación? Porque esa vacunación exitosa, sin casos de corrupción, ha sido el motivante para la reactivación económica, el reencuentro de los trabajadores en sus empresas, en sus instituciones, porque esa reactivación económica era clave para generar empleo, para recuperar el empleo perdido en la pandemia. ¿Recuerda usted, Jorge, cuál era la frase hace 2 años? Quédate en casa. Esta frase, quédate en casa. Hoy es, sal a trabajar, actívate, vende tus productos, las empresas crezcan, hay seguridad jurídica, hay respeto al trabajador y respeto al empleador. En el Ministerio del Trabajo o desde el Ministerio del Trabajo hemos generado un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Yo mismo he hablado con todos los dirigentes sindicales, los señores del PUT, el señor Villavicencio, el señor Tatamuez, la gente de la CUT también, el señor Richard Gómez, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Zarango, con Jaime Arciniega, con todos. Y también, obviamente, con los dirigentes empresariales. Y con ustedes, la prensa, y con la academia, y con organizaciones sociales. Y por eso tenemos una muy baja conflictividad laboral, lo cual es bueno, porque activa esa buena relación que debe existir entre trabajadores y empleadores para generar nuevas plazas de trabajo y empleo. ¿Cuándo tendremos listo un borrador, al menos, Patricio, de estos diálogos en función de tener una propuesta que amalgame todas las recomendaciones o posturas de distintos sectores? Varias semanas, Jorge, porque tenemos que ser respetuosos con las opiniones de todos. Tenemos que conversar con todos. El presidente Lasso nos ha pedido que hablemos con todos y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, varias semanas. Con eso me quedo entonces y estaremos expectantes y haciendo un seguimiento de todo el trabajo que levanta esta cartera de Estado. Patricio, le agradezco mucho por su tiempo. Buen día. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ramiro. Buen día con todos. Gracias a usted, Patricio.